está. Que ellos ahí avisan. Muy buenas noches. ¿Me confirman el audio, por favor? Buenas noches. ¿Me confirman el audio? Sí, se le escucha, doctor. Hola, doctor, si se Perfecto. escucha. Buenas noches, ¿Cómo doctor. ¿Cómo están? Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy, ¿no? ¿Me confirman si visualizamos la pantalla? Buenas noches, doctor. Sí se observa. Buenas noches, doctor. Sí se observa. Ok, gracias. Bien, estábamos pendientes a hablar algunos aspectos referente a la insulinoterapia. El día de ayer prácticamente terminamos los 5 esquemas que habíamos acordado revisar: el 40-20-30-10, el slide en escala insulin, el basal bolo a dosis simple, el basal bolo a dosis múltiple y lo que es la bomba de insulina. Perfecto. Ahora, les había dicho el día de ayer que es importante, si ya una vez hemos solventado durante la hospitalización, lógicamente, esta descompensación metabólica del paciente, es importante saber con qué le vamos a enviar a la casa a este paciente. No se olviden que una de las reglas de oro que les había dicho es que durante la estancia hospitalaria no vamos a utilizar antidiabéticos orales. Por más que el paciente haya estado tomando antidiabéticos orales, ustedes el momento del ingreso hospitalario le suspenden y van a iniciar ya un esquema de insulina. Obviamente en este contexto les había dicho que hay que educar al paciente, hay que tranquilizarlo, porque obviamente muchos de ellos que no estaban o no estuvieron acostumbrados a la insulina van a tener cierto rechazo a esa intervención. Por ende es importante que ustedes le expliquen. Ahora, durante toda la estancia hospitalaria, ustedes deben solicitar una hemoglobina glicosilada, ¿sí? Esta hemoglobina glicosilada me va a ayudar a decidir el alta. ¿Y cómo me va a ayudar a decidir el alta? Miren, Guillermo Umpierres en este artículo de diabetes tipo 2 en el hospital, él establece lo siguiente y dice, si en la admisión, la hemoglobina, el nivel de hemoglobina glicosilada es menos del 7%,
¿sí? Nosotros vamos a reiniciar el tratamiento ambulatorio previo del paciente, ¿sí? El que haya estado llevando, ya sea pastillas, ya sea el esquema de insulina o la combinación de los dos. Es decir, si ese paciente está en estancia hospitalaria, ustedes la hemoglobina glicosilada que le pidieron, esa hemoglobina glicosilada está menos de 7, entonces ustedes retoman el tratamiento ambulatorio que tenía el paciente. No importa que en la hospitalización hayan iniciado lo que hayan iniciado, regresan a su medicación habitual, por llamarlo así. ¿Ok? ¿Qué pasa ahora? Apaguemos, por favor, los micrófonos de ustedes. Gracias. ¿Qué pasa si la hemoglobina glicosilada que ustedes solicitan o solicitaron durante la hospitalización no está menos de 7, sino está entre 7 y 9? ¿Sí? En un valor comprendido entre 7 y 9. Aquí ustedes tienen prácticamente la siguiente opción. Uno es retomar, ¿sí? Retomar la medicación oral ambulatoria del paciente, ¿sí? Y además de esto, continuarle con la dosis de insulina que ustedes establecieron durante la hospitalización, pero al 50%, ¿sí? Al 50%. Repito, si la hemoglobina glicosilada está entre 7 y 9, ustedes suman o asocian lo que el paciente estaba tomando en la casa, ¿sí? De antidiabéticos orales, y le combinan con el 50% de la DTDI que utilizaron durante la estancia hospitalaria. ¿Ok? Supongamos que la DTDI que ustedes manejaron durante la hospitalización fue 30, ¿sí? Le van a mandar con los antidiabéticos orales y el 50%, o sea, 15 unidades de ya sea una insulina, la glargina o la NPH, ¿ok? Pero una vez al día nada más, ¿ok? Una vez al día. El esquema de insulina que van a usar aquí es una vez al día. ¿Qué pasa ahora si la hemoglobina glicosilada del paciente está por encima de 9%, la que ustedes le pidieron durante la hospitalización, ¿sí? Aquí, doctores, ustedes no se complican. Guillermo Umpierres dice, combine lo que estaba tomando antes con el 80% de la dosis de la DTDI. Eso es medio complejo. No se compliquen ustedes ahí. Con más de 9%, déjenle lo mismo que ustedes le manejaron en hospitalización, ¿sí? El esquema basal bolo que hayan utilizado en la hospitalización, ¿sí? No se compliquen. Entonces, miren, repitiendo, ¿sí me están escuchando? Sí, doctor. Ya. Entonces, repitiendo esto, Sí, doctor, sí se escucha. así es, menos de 7%, ustedes regresan a la medicación habitual que estaba el paciente, ¿sí? Ya sean pastillas, insulina, el esquema que haya estado usando. Si es de entre 7 y 9, combinan lo que haya estado tomando de pastillas, ¿sí? Con la mitad de la DTDI que ustedes calcularon durante toda la estancia hospitalaria, ya sea esta DTDI como insulina glargina o NPH dada una vez al día, nada más, ¿sí? Más los antidiabéticos que haya estado usando el paciente, ¿ok? Si la hemoglobina glicosilada es más de 9, entonces se quedan con el esquema que ustedes titularon durante la estancia hospitalaria. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, doctores, cómo le vamos a mandar al alta al paciente? Esto es importantísimo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? Estamos de acuerdo. Está todo claro, doctor. ¿Ok? ¿Alguien en De la acuerdo. clase que no le quede claro esto? Ok, perfecto. Ahora voy a dar paso a preguntas por parte de la clase, ¿sí? Hay otros aspectos que obviamente en este curso no han sido tomados. Los antidiabéticos orales, por ejemplo, ¿sí? Obviamente se tendrá que
desarrollar un curso de mellitus. Sí, ya voy a hablar con la empresa, con los organizadores, para ver si armamos un curso de manejo de diabetes en general, ¿no? Entonces, obviamente, ahí vienen aspectos de los antidiabéticos orales. Este es un curso exclusivamente de insulinoterapia, donde a mí me ha interesado que ustedes conozcan es justamente cuándo iniciar insulina, cómo iniciar, o sea, calcular la DTDI, cómo plantear un esquema de insulina, ¿sí? Y obviamente aspectos ya en la práctica. ¿Qué preguntas tienen ustedes, por favor, de todo lo que hemos revisado, de todo lo que hemos visto con referente a insulinoterapia? Es el momento de hacer las preguntas correspondientes, por favor. Por favor, si vamos a intervenir, prendamos el micrófono, caso contrario, apaguémoslo. Gracias. Preguntas, o si no, ya comenzamos. Les voy a poner algunos escenarios y ustedes les voy a preguntar yo, en cambio, qué es lo que va. Buenas noches, doctor. Una pregunta. ¿Me escucha? No se escucha nada, doctor. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, ahí sí se escucha, doctor. Ya, perfecto. A ver, les decía que si existe alguna pregunta referente a lo que hemos visto, es el momento de hacer las preguntas correspondientes. Mameta, dice mamá. A mí mándame esa. Ya más luego. ¿Alguna pregunta? Verán que el examen es la próxima semana. Todo está claro, doctor. Muy bien. Buenas Entonces noches, doctor. vamos a ver si, Buenas cómo noches, está. doctor. Dígame. ¿Me escucha? Sí, ¿Me sí le escucha? escucho. Doctor, en la última intervención nos decía usted que mayor de 9 de hemoglobina glucosilada, dejemos el mismo esquema basal de bolo anterior. Sí, cuando tengan una hemoglobina glicosilada mayor de 9%, le dejan el mismo esquema con el que trabajaron ustedes en hospitalización al paciente. O sea, le mandan con lo mismo a la casa. Ya, tanto NPH como la rápida. Igualito, porque durante la estancia hospitalaria, ustedes demostraron que ese esquema era, con ese esquema ustedes cumplían la meta, ¿sí? Ya, gracias. Así es, y lo manda Ya, igualito, gracias. igualito, no le hace ningún cambio. Ya en la consulta externa, dependiendo la dieta que vaya llevando el paciente, dependiendo, porque una cosa es cierta, y es que
una cosa es cómo come el paciente en el hospital y otra cómo come en la casa. ¿Sí? Hay pacientes que son bien indisciplinados, entonces yo puedo tener un esquema que me funcionó en el hospital, pero de pronto le llamo a la consulta en 15 días, en un mes, y veo que la glucosa se me ha subido. ¿Sí? Eso obviamente habrá que hacer ajustes al esquema para un poquito ajustarse a la dieta que está teniendo el paciente. Siempre es importante la consejería en ese sentido, decirle que obviamente debe siempre adherirse a un régimen de alimentación establecido por el nutricionista. Caso contrario, ustedes tendrán que seguir subiendo cada vez más esa DTDI. ¿Otra duda? ¿Alguna otra duda? Doctora, ¿hay tal vez alguna indicación para elegir basal bolo a dosis simple y basal bolo a dosis múltiple o Depende de cada paciente y cómo se vayan comportando los monitoreos. No se olviden que el basal bolo a dosis simple utiliza una sola dosis de rápida, ¿no es cierto?, en la mañana. ¿Qué te parece si ese paciente en el monitoreo que tú le mandas a hacer ya en la casa, te das cuenta que en la noche, supongamos a las 10 de la noche, está haciendo 240? ¿Qué te sugiere eso? Que debes poner rápida también en la noche, pues, ¿no es cierto? Entonces, o sea, ya va a depender de cómo se vaya ajustando el monitoreo de los pacientes. Obviamente, yo sugiero cuando estás empezando a conocerle al paciente, empieza desde abajo, ¿sí? Qué sé yo, empezaste con la mezcla primero empezaste con antidiabéticos orales, ¿no es cierto? No funciona, a los 3 meses le haces el seguimiento y la hemoglobina glicosilada sigue fuera de la meta. Ya resulta que llegas al tope de antidiabéticos orales y ya no alcanzas control metabólico. Sumas una dosis basal de insulina, ¿sí? Ya sea NPH o glargina, solamente a 0.2. A 0.2. Estamos hablando de paciente ambulatorio, ¿no? A 0.2. No esquemas hospitalarios, ¿ya? A 0.2. Supongamos pesa 60 kilos, entonces dices, ya le voy a dar metformina 850 cada 12 con insulina NPH 12 unidades, porque pesa 60 kilos. Le llamas a sí mismo al control y resulta que aún así no alcanzas. Y entonces te vas un poquito ya complicando más. De lo que le iniciaste solamente una dosis en la mañana, después le vas subiendo esa dosis o después le vas poniendo ya en la mañana y en la noche solo NPH o solo, bueno, la glargina das una vez al día. Supongamos la glargina una vez al día, pero le vas subiendo. Si ya ves que con eso no mismo, ya le vas sumando rápida. Primero la rápida en la mañana, después rápida en la tarde. Si aún así no, ya rápida de mañana, tarde y noche, ¿sí? Es decir, tú te vas adaptando en base al monitoreo que vayas teniendo de los pacientes, ¿sí? Tú te vas adaptando, ¿ya? Arrancar o lanzarte de golpe a un basal bolo dosis múltiple, de forma ambulatoria me refiero, ¿no? De forma ambulatoria. Como que es muy intensivo. Una cosa es hospitalario. Bueno, en hospitalización no hay problema porque ese paciente te llegó con 400, con 500, ¿sí? Pero ya de forma ambulatoria no vas a tener esos casos. Entonces, sea un poquito cauto. Anda siguiendo digamos, esos esquemas. Primero antidiabéticos orales, no te funciona, combina un antidiabético oral con una insulina basal a 0.2 unidades por kilo, una vez al día. Si usas la NPH y ves que aún así no controla, te va subiendo la dosis de la que es una vez al día. Si ya ese paciente necesita ya más de 20, más de 25 unidades dadas en una sola, ya fracciónale, o sea, ya ese paciente necesita otra dosis. Excepto la Lantus, ¿no? La glargina, esa sí se da una vez al día, puedes darle 20, 30, 40, esa es una sola vez al día, pero me refiero en la NPH, ¿sí? En la NPH ya si tú ves que estás necesitando más de 20, más de 25 unidades, ya ponle también en la noche,
¿sí? No te olvides, 2/3 partes en la mañana, 1/3 en la noche, ¿sí? Y de ahí tú vas viendo si ya vas sumándole rápida también. O sea, todo dependerá de los monitoreos, ¿ok? Gracias, doctor. Una cosa es el manejo del paciente. Sí, una cosa es el manejo del paciente ambulatorio y otra el hospitalario, ¿ok? Una pregunta, Sí, dígame. estimado doctor. Una pregunta, estimado doctor. En el contexto de un paciente hospitalizado, en lo que estamos viendo ahora en el área COVID, lo que estamos viendo ahora en el área COVID, utiliza corticosteroides, en la que se utiliza el paciente además es diabético y el paciente además uno se le calcula la dosis y se le modifica, se restablece una dosis en el área hospitalaria. En el área hospitalaria. Y cuando él va a la casa, en la que ya no va a estar utilizando corticosteroides, Aquí es importante, sí, esa es una excelente pregunta. Ahora que estamos en el COVID y sabemos que, Milton, que obviamente tenemos que usar corticoides porque los corticoides definitivamente reducen la mortalidad, ¿sí? No podemos darnos el lujo de que a un paciente diabético, por más diabético que sea, no dale corticoide y jugarte el hecho de que progrese ese paciente y la mortalidad aumenta. O sea, sí, el corticoide es una contraindicación en el paciente diabético, pero es una contraindicación relativa, no es absoluta. Al ser relativa quiere decir que le puedes usar, pero obviamente tienes que ajustarte con los antidiabéticos, en este caso la insulina, a las nuevas glucosas. Y claro, los corticoides que estamos usando, como la dexametasona, son corticoides de acción prolongada, ¿sí? Es decir, esos no te duran 4 horas, 6 horas, te duran hasta 72 horas el efecto, ¿sí? Y claro, y te eleva, o sea, te eleva de forma significativa, a tal punto de que hemos tenido que usar bomba de insulina en estos pacientes hasta estabilizarles un poco. Sí, efectivamente, aquí el momento del alta te vas a guiar, ¿sí? Obviamente, insisto, por la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada te va a dar la pauta, ¿sí? Si ese paciente antes de usar el corticoide estaba bien, el momento del alta, ¿sí? Dependerá si el paciente al alta va a seguir con corticoide y cuántos días más. Mientras siga con corticoide, tienes que seguir el mismo esquema que lo estás usando en hospitalización. Mientras siga con corticoide, ¿sí? Mientras siga. El momento que ya suspende el corticoide, ¿ok? Obviamente, si el paciente, supongamos, fue dado de alta a los 5 días, sabemos que los corticoides en el contexto de COVID se pueden usar hasta 10 días. Supongamos al 5.º día le diste el alta, pero le mandas, pero también el paciente se va con oxígeno a la casa, o sea, todavía necesita corticoide, ¿sí? Se va con oxígeno domiciliario y tú le cambias la dexa que le estabas dando intravenoso, le cambias a prednisona vía oral. La prednisona también tiene un efecto, una vida media de acción larga. Entonces, en ese caso, tú te mantienes en el mismo esquema, hasta el último día que va a usar corticoide el paciente, hasta el último día. Cuando ya dejó de usar corticoide, ¿sí? Tú, obviamente, te haces o regresas o tomas en cuenta el valor de hemoglobina glicosilada que has tenido. Insisto, si la hemoglobina glicosilada en este punto es menos de 7, tú retomarías todo lo que el paciente usaba y las dosis que usaba antes de entrar a COVID. Si tiene entre 7 y 9, obviamente aquí tendrías que hacer esa combinación, pero tomando en cuenta que obviamente entre 7 y 9 no es un valor adecuado, o sea, ese paciente ya entró no con valores de hemoglobina glicosilada adecuados, o sea, de hecho, sí tienes que usar un poco más de lo que el paciente estaba usando. Por lo general, es preferible en ese caso subirse un 20% a lo que el paciente estaba usando, ¿sí? Entre 7 y 9. Y si estaba más de 9,
¿sí? Si estaba más de 9, entonces tu esquema, el que tú estabas usando, ¿sí? El que tú estabas usando, lo vas a mantener, ¿sí? Lo vas a mantener igualito que como estabas manejándolo con el corticoide, ¿ok? No sé si quedó un poco claro esa situación. Entonces, repito, si tú ya le das el alta al paciente, si le mandas a la casa con corticoide, le sigues dando igualito como estabas viniendo hasta el último día que va a recibir corticoide, hasta el último día. De ahí analizas la hemoglobina glicosilada y le vas a decir, después usted va a seguir 5 días más con este mismo esquema, señor. Sí, con este mismo esquema usted va a seguir 5 días más. Después de los 5 días, usted tiene que regresar a lo que estaba tomando antes o como se estaba poniendo antes la insulina. Punto. Ahora, ¿qué pasa si es que ya a la casa le mandas sin corticoide? Ya desde antes de, al redactar tus indicaciones de alta, ya haces el análisis de la hemoglobina glicosilada. Igual, si está menos de 7, le retomas, ¿sí? Lo que estaba, como venía tomando el paciente su medicación o poniéndose la insulina. Si está entre 7 y 9, ¿sí? Simplemente coges ya ese esquema que estabas usando, le vas a restar un 20%, ¿sí? Le restas ese 20% porque ya no va a usar corticoide, ¿sí? Ya no está usando corticoide. Y si está más de 9, le dejas nomás idéntico a como estabas manejándolo con el corticoide, ¿sí? Porque ese paciente, si ya vino con 10, por ejemplo, de glicosilada, quiere decir que ese paciente vino con glucosas que no eran adecuadas, mucho más antes de que uses el corticoide. No sé si está clara o si hay alguna duda que aclarar en ese sentido, Milton. ¿Sí me escucha? ¿Me escuchan? Sí, doctor, se escucha. Sí, doctor, se escucha. Se escucha. Ya, perfecto, ok. Sí, cuando tú usas corticoides, sí se te complica un poco el asunto. Y sobre todo en este contexto hemos visto del COVID, saber o decidir con qué mandarle a la casa al paciente, ¿sí? Después de haber titulado ya tus dosis ajustada al corticoide y después suspenderle el corticoide y saber con qué le mandas, sí es un poco complejo. Pero aquí igual la hemoglobina glicosilada te va a ayudar a definir eso. ¿Alguna otra duda? Doctor, una pregunta. Sí, Por claro. ejemplo, una paciente lúpica, ¿no? Sin antecedentes de diabetes mellitus, ellos generalmente consumen lo que son igualmente corticoides. En la hospitalización se mantuvo con glicemias elevadas, pero sin ser diabética. Mi duda es, al alta, ¿cómo se le manejaría a este tipo de pacientes? O sea, el paciente que se hace diabético, por llamarlo así, con corticoide. Exactamente, ajá. Ya, estos pacientes necesitan insulina. Tienes que manejarlos con insulina, no con antidiabéticos orales, ¿sí? Si hay algo de literatura que te dice utilice metformina, sí te hablan de que podrías utilizar metformina para estos pacientes, pero si ya va a ser un uso crónico de estos pacientes, la primera opción será la insulina y segunda opción ya metformina, pero más o menos en ese orden tendría que ser manejado ese paciente. Gracias, Doc. Ok. Yo tengo algunos pacientes que, por ejemplo, no tu caso, lupus, por ejemplo, artritis reumatoidea, ¿sí? Que tienen que usar corticoide. Primero que trato de destetarle del corticoide hasta la medida que sea posible, porque no te olvides que hay otros fármacos también que están ayudando ahí, que son DMARDs, que son fármacos modificadores de la enfermedad, metotrexate, hidroxicloroquina, bueno, una serie de cosas que muchas veces los pacientes pueden controlarse con eso y puedes lograr salir del corticoide.
pero hay veces que no. Entonces, en ese caso, yo tengo igual pacientes que están con metformina y se controlan, pero claro, hay otros que ya manejan glucosas un poco más altas, ya ahí es inevitable la insulina. Y le dejas una dosis basal calculada a 0.2 unidades por kilo. Con eso empieza siempre. Siempre que vayas a empezar la insulina, empieza con una dosis basal, ¿sí?, de NPH o de glargina a 0.2 unidades por kilo. Y sobre eso vas haciendo los ajustes. Esto en domicilio me refiero, ¿no? Ambulatoriamente. Estimado doctor. Sí, dígame. Escucha. Usted dijo que la hemoglobina glucosilada entre 7 y 9 le resta el 20% de lo que estaba utilizando en el hospital. Sí, réstele el 20% que de una u otra forma simularía el hecho, o más bien reemplazaría esto del corticoide, ¿no? Restémosle el 20% y con eso le mandamos, ¿sí? Para tener ese margen de seguridad, resultado de ya suspender el corticoide. Obviamente ese paciente tiene que hacer el seguimiento en la consulta para ir determinando cómo vamos, ¿no? En ese sentido. Gracias, amigo. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ok, vamos a ver. Se encuentra Gabriel Basantes con nosotros. ¿O no? Gabriela Basantes. ¿Puede activar su micrófono, Gabriela? Sí, buenas tardes, sí. ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo le va? Mucho gusto. Bien, gracias. Vamos a hacer un conversatorio acerca de algunos casos clínicos, ¿no? Perfecto. ¿Usted se desarrolla en el área hospitalaria? Sí, soy médico internista igualmente. Perfecto, qué bueno. Listo, doctora Gabriela. Entonces, vamos a simular un caso. A usted le llaman desde la emergencia a valorar un paciente diabético de 60 años, ¿sí? Con un mal control metabólico. Él utiliza una asociación de antidiabéticos orales y de insulina. Él utiliza 20 unidades de NPH más metformina 850 vid. El paciente acude a la emergencia por cansancio, por cefalea. El paciente presenta síntomas con polidipsia, polifagia y poliuria. Y el médico de emergencia hace la primera evaluación de este paciente y resulta que su glucosa está en 410. ¿Cómo va a ser su accionar en este sentido? Le llaman a usted, le hacen una interconsulta y obviamente usted acude a la emergencia con este paciente y se topa con esta glucosa de 410. Es un paciente que en el hemo no hay cetonas y la gasometría no revela una acidosis metabólica. Lo único que tiene positivo este momento es una glucosa de 410. La función renal y la función hepática está conservada. El Glasgow del paciente es 15/15. La presión arterial está normal, los signos vitales están normales. ¿Cómo procedería usted en este sentido? Yo creo que lo más adecuado en este paciente, bueno, después de haber hecho una restitución hídrica adecuada, sería pedirle unos electrolitos que no estarían por demás para elegir la solución ideal. Si va a ser una solución salina, una solución al 0,45, pienso que lo más práctico y lo mejor que le iría al paciente sería administrarle una bomba de insulina 1 a 1, como usted lo ha indicado, 99 de solución salina, más las unidades de insulina cristalina. Y empezar con la bomba 0,1 por kilo de peso, que no le escuché el peso. Entonces, para empezarle más o menos. ¿Cuánto? 60 kilos. Entonces, le tendríamos que empezar a 6 ml hora
y ir viendo que pues la meta sería bajarle entre 50 y 75 gramos y utilizar su escala, que me pareció bastante interesante para de acuerdo a eso irle manipulando la bomba y pues obvio jugando con las soluciones de acuerdo al valor de la glicemia posterior. Pero yo elegiría la bomba de insulina. Ok, doctora Basantes. Bueno, Suspensión vamos a ver. obviamente de los antidiabéticos orales. Ok, vamos a ver otro criterio. ¿Qué nos dice? Gracias, doctora. ¿Qué nos dice Cristina Redrobán? Doctora Cristina Redrobán, ¿estamos por ahí? Doctora Cristina, ¿nos escucha? Vamos a hacer un conversatorio, ¿no? Estamos haciendo una retroalimentación. No se asusten, no se salgan. Ya veo que se están saliendo de gana, ¿sí? Esto es un conversatorio nada más. Doctora Lisset Paway. ¿Estamos por ahí, doctora Lisset? Conversemos, vamos, estos son casos de la vida real, que en algún momento, obviamente, en la práctica diaria les sucede a cualquiera de todos ustedes. Doctor Milton, cuéntenos, con este caso, ¿cómo sería su accionar? Pues, en este caso, ¿me escucha? Sí, sí le escucho. En este caso podría utilizar, podría hidratar al paciente, que es lo primero, y le podría hacer el esquema de 40, 20, 30, 10. Ok. Y hacerle, y dejarle con cortes del sliding scale. Ya, una cosa aquí es importante, aquí salió, el resto apaguemos el micrófono, por favor. Quien no está interviniendo, apaguemos el micrófono. Ok, gracias. Aquí van naciendo algunas situaciones, ¿no? Cuando ustedes utilizan el sliding scaling, perdón, cuando ustedes utilizan el 40, 20, 30, 10 o utilizan la bomba de insulina, ya no hay cortes, ¿sí? Repito, cuando ustedes utilizan el 40, 20, 30, 10 y la bomba de insulina, ya no existen cortes, ya no se hace cortes, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ojo con eso, es importante. Usted, doctor Milton, nos dice que empezaría un 40, 20, 30, 10. Perfecto. ¿Con cuánto le calcularía la DTDI? ¿Qué datos le faltarían? Le dije que era un paciente de 50 años, que pesa 60 kilos, es diabético tipo 2 y acude a la emergencia por este cuadro que le mencionaba. Aparentemente no hay un proceso infeccioso, no utiliza corticoides, ¿sí? No tiene antecedentes de insuficiencia cardíaca, renal o hepática. ¿A cuánto le iniciaría o cuánto sería su DTDI aproximada? Le calcularía con 0.2. No. ¿Cuánto es la dosis en pacientes sin infección? 0.3. 0.3. Perfecto, a 0.3, ¿sí? A 0.3. No se olviden que estamos en manejo hospitalario, diabético tipo 2. Es 0.2 cuando es insuficiente cardíaco, renal o hepático, 0.3 sin infección, 0.5 con infección y 0.7 si consume corticoides. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto sería su DTDI aproximada, doctor Milton? Sería 18. En este paciente pesa 60 kilos, ¿sí? 6 por 3, 18. Sería 18 unidades, ¿ok? ¿Cómo le prepararía este 40, 20, 30, 10? Más o menos, ¿cómo le quedaría? Me quedaría el 40%.
Más o menos me quedaría un 8, 4, 6 y 2. Más o menos así. Claro, ahí se me sube a 20, pero tranquilos, que esas dos unidades no van a hacer la diferencia. 8, 4, Me 6 y queda- 2. Me quedaría más o menos 8, 4, 6 y 2. Algo A las así, ¿no es 7 de la cierto? mañana, a las 12, a las 4 y a las 10 de la noche. Perfecto, perfecto, ok. Por requisito, 30 minutos antes de las comidas. ¿Perdón? Y como requisito, unos 30 minutos antes de las comidas. Claro, tiene que ser administrado, ¿sí? Bueno, previo a la administración, no se olviden que tiene que la enfermera constatar el valor de glucosa que está, ¿sí? Previo a la administración, ¿no? Y también, y la Eso es dosis de la importante. noche, y la dosis de la noche solo puede llegar hasta 4 unidades. Exacto, en la noche no le dé más allá de 4 por el riesgo de hipoglucemia. Muy bien, eso es el criterio del doctor Milton. ¿Qué nos dice la doctora Belén Echeverría? En este caso, ¿cuál sería su accionar, doctora Belén Echeverría, con este paciente? ¿Por qué esquema se iría usted? Yo estaría un poco más de acuerdo con el esquema de la doctora Basantes, que ella dijo que le prefería poner una bomba de insulina. Creo que por la glicemia que tiene el paciente, sí sería lo mejor hasta que pueda comer o aplicar la bomba de insulina. Ok. Ahora, una situación. Bueno, les voy a decir, voy a actuar ahora, voy a intervenir yo. En ambas respuestas son correctas, ambas, ¿sí? Si quieren, yo les decía, iniciar una bomba de insulina con 400 y algo más, pueden usarla, pero no se olviden que usar bomba de insulina tiene que, o más bien yo debo de una u otra forma también evaluar otros aspectos. Por ejemplo, el nivel de preparación del personal de salud, ¿sí? No se olvide que usted está respondiendo una interconsulta, responderá la interconsulta y ya nos retiramos, ¿no es cierto? Y dejamos nuestra indicación, pero a ver, ¿a cuántos no nos ha pasado y nos vamos y decimos y estamos pendientes, ¿no? ¿Será que le van a manejar bien esa bomba de insulina? Entonces tiene que haber un personal entrenado en la bomba de insulina, ¿sí? Debe haber, no se olviden que cuando usan ustedes la bomba de insulina, los monitoreos de glucosa, ¿cada cuánto tienen que hacerse, doctora Belén? Cada hora es. Con bomba de insulina cada hora. Perfecto, entonces tiene que hacerse cada hora, ¿sí? Hasta estabilizarle, ¿no es cierto? Que por cierto, ¿cuál es el momento más preciso, doctora Belén, para hacer la transición entre la bomba y la subcutánea? ¿Cuándo yo podría decir estoy listo para hacer esa transición? Ajá, es una vez que nosotros hayamos tenido 6 monitoreos consecutivos de cada hora con una glucosa entre 110 y 179. No, hasta Perfecto. 250 yo hago la transición. Perdón, no. Está bien lo que nos dice la doctora Belén. El momento no digo la transición de la hidratación, no se confundan, ¿sí? Una cosa es la transición de la hidratación y otra cosa es la transición de bomba a subcutánea, ¿sí? El momento apto para dar la transición de bomba a subcutánea es cuando yo ya tengo titulada la dosis de la bomba con 6 controles consecutivos dentro de la meta, ¿sí? Y el paciente pues ya está, obviamente, con su nivel de conciencia adecuado, puede ya alimentarse y ahí yo puedo hacer ya esta transición con los 6 controles consecutivos. No se olviden que ese valor de la bomba tengo que multiplicarlo por 6, al cual yo alcancé la estabilidad, ¿no? Por 6 y luego por 4, y luego a eso restarle un 20% de margen de seguridad, y ese es mi DTDI, ¿sí? Y de ahí sí yo puedo ya, con esa DTDI, aplicar cualquiera de los esquemas, que en este caso, obviamente, lo ideal, les decía, es salten de la bomba, salten a un basal bolo, ¿ok? Y no se olviden que de lo que yo le pongo la subcutánea, la bomba tiene que estar puesta todavía, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo más? Al menos 2 horas. Al menos 2 horas tienen que estar todavía la bomba y ahí sí le suspendemos. ¿Ok?
Perfecto. Entonces, como les decía, ambas respuestas están bien. Solamente tomemos en cuenta estos factores de entrenamiento del personal, disponibilidad del recurso, ¿sí? Ahora, supongamos yo estoy en un hospital o en una clínica privada, ¿no es cierto? Donde mi personal está bien capacitado, donde tengo los recursos. O sea, va a depender de eso realmente, ¿sí? Pero en ambos casos, la respuesta está bien. Yo más bien me iría por el uno o por el otro, dependiendo la disponibilidad de recursos y sobre todo el entrenamiento del personal. ¿Ok? Perfecto, perfecto, muy bien. ¿Alguna duda de la clase referente a este caso que hemos discutido? Pregunten. Doctor, y en este caso tal vez se le podría aplicar un esquema basal bolo y adicionar el esquema por escapes. También puede hacerlo, doctora Belén. También puede hacer. Doctora Belén me habló, ¿no? Sí, doctor. Sí. Usted puede también ponerle un basal bolo, ¿sí? Y adicionarle el por escapes. Y ahí usted en base al monitoreo puede ir haciendo los ajustes necesarios, ¿sí? No se olvide que el paciente no tenía ni cetoacidosis diabética, ni obviamente un síndrome hiperglicémico hiperosmolar, que no lo va a tener porque el criterio es más de 600, ¿sí? Pero al menos una cetoacidosis sí podría haber tenido porque ahí el criterio es más de 250 y no lo tenía, ¿no es cierto? No lo tenía. Entonces, digamos como que no hay no hay mucha urgencia, ¿sí? El esquema de la bomba de insulina, definitivamente cuando ustedes tengan cetoacidosis o cuando tengan un síndrome hiperglicémico hiperosmolar, la bomba es la elección, ¿sí? Porque ustedes tienen que urgente estabilizar ese paciente. Aquí no hay urgencia, ¿sí? No hay una urgencia como tal, entonces podrían optar también por ese esquema. Claro que sí. Doc, yo tengo una pregunta. Buenas noches. Ajá, buenas noches. Dentro del contexto de diferencias entre un paciente con una descompensación aguda, ya sea una cetoacidosis, un estado hiperosmolar no cetósicos, en un paciente que obviamente, como el caso que hablamos, que es diabética, pero no está descompensado como tal, se habla bastante de pedir potasio específicamente. ¿Puedo iniciar, por ejemplo, esquema basal bolo por escapes también sin pedir potasio? Me imagino que en bolos es obligatorio prácticamente pedir potasio, pero en este otro tipo de esquema es necesario pedir potasio o usted qué nos aconseja? Ya, a ver, doctor Jonathan, ¿no? Doctor Jonathan Alvarado. Ya, a ver, ahí, bueno, ahí escuché una mezcla de esquemas. Por ahí escuché basal bolo por cortes o algo así. No confundir. Una cosa es el corte y otra cosa es el basal bolo. O sea, puedo usar basal bolo y coadyuvantemente también los cortes. Eso es otra cosa. Sí, exacto. Ahora, ya, así es. Ahora, una cosa, o sea, los electrolitos, ¿cuál es la razón de pedir electrolitos, doctores? La razón de pedir electrolitos sobre todo es cuando utilizan bomba de insulina, ¿sí? Ahí es más, ahí es más. Claro, en el contexto de un paciente que está deshidratado porque hay unos niveles, hay una hiperosmolaridad, sí, sí, también obviamente en ese contexto, para el manejo de la hidratación. En todos los casos, pero la razón principal, sobre todo del potasio, es por la bomba de insulina, ¿sí? Yo les decía y les hablaba en una de las clases que no se olviden que la insulina ingresa o la función de la insulina es permitir que la glucosa ingrese a la célula y se almacene en forma de glucógeno.
pero no ingresa solita. La glucosa ingresa con el potasio. Entonces, cuando ustedes tienen este problema, la insulina intravenosa ala potasio al interior de la célula, se va llevando, o sea, les depleta el potasio del intravascular. Por eso cuando ustedes usan bomba de insulina que están dando insulina intravenosa, ustedes enseguida tienen que sospechar que ese paciente en las próximas horas puede caer en una hipocalemia, ¿sí? Y por eso tienen que estar solicitando electrolitos cada 4, cada 6 horas para saber en qué momento hacer esta compensación del potasio, ¿sí? Pero cuando utilizan insulina subcutánea, esta probabilidad es mucho menor, ¿sí? Entonces, ya les digo, o sea, los electrolitos ustedes así a rajatabla, cuando estén usando bomba de insulina, tiene que ser un requisito. Cuando están con los esquemas subcutáneos, no hay problema, solamente lo pueden pedir al inicio para arrancar en algo la hidratación y no más realmente, a menos que tengan algo que compensar. Siempre que hay un punto de compensación, siempre tendrán que solicitar los electrolitos al menos cada 8, cada 12 o cada 24 horas, dependiendo la compensación. ¿Ok? Pero cuando esté usando, doctor Alvarado, bomba de insulina, ahí sí, electrolitos de cajón. En la subcutánea, cuando están usando subcutánea, solamente al inicio para guiar algo la hidratación, pero de ahí no más. Ok, está claro. Ok. Ajá. ¿Alguna otra duda? Doctor, buenas noches. Tengo una pregunta. Claro. Doctor, yo no he trabajado casi en hospital, siempre he estado en la parte de primer nivel. A veces he visto compañeros que en la parte ya de hospital básicos, ellos manejan un esquema que llegan pacientes con 300 de glicemia, lo que hacen es poner solución salina y 10 unidades de insulina, lo corrigen y lo mandan a la casa. Mi pregunta es, ese manejo de ahí no se ve correcto, porque lo que indica es que hay que manejarlo con los 5 casos que nos enseñó. ¿Qué problemas traería eso? O sea, manejar el paciente así. Ya, sí, lo que usted, doctor, me dice es una práctica habitual, sobre todo en las emergencias de nuestros hospitales. Viene el paciente, primero que hay que averiguar con qué se está controlando su diabetes ese paciente, ¿sí? Supongamos, ¿qué tal? ¿Qué tal si el paciente dice, doctor, ¿sabe qué? Yo me controlo con pastillas y con pastillas, pero sabe que no he tomado el medicamento ya 2 días, pero ahora mañana voy a comprar. Entonces, si tú sabes que esa glucosa de 340, de 300, bueno, más de 300, si tú sabes que esa glucosa es porque el paciente no tomó el medicamento, sí, le puedes hidratar un poco, le puedes dar un escape. O sea, lo que hicieron ahí, en otras palabras, es darle un escape, o sea, un corte de 10 de rápida porque tenía más de 300 y algo, ¿sí? Entonces, y le mandaron a la casa, pero obviamente con el compromiso de que él tiene que seguir con su tratamiento, pues, pero porque analizaste que la causa fue esa. Pero ¿qué tal si tu paciente, doctor? ¿Qué tal si tu paciente va a la emergencia con 380 porque de pronto él toma su medicación, pero de pronto es porque su diabetes realmente está mal controlada? O sea, le hace falta un esquema. Le hace falta un esquema, ¿sí? Obviamente con ese valor de 380 tú no tienes que tomarte tan a la ligera el asunto. Pídele un hemo, pídele una gasometría, a ver si realmente ese paciente está descompensado, ¿sí? En el contexto, digo, de una cetoacidosis diabética. Si está en una cetoacidosis diabética, tienes que ingrésalo para plantear bien su esquema y poderle mandar ya adecuadamente titulado las dosis de insulina que necesita ese paciente. Si tú solamente hiciste una intervención muy superficial y rápida ese ratito, ya le hidrato, le doy una rápida y vaya a la casa. La rápida y después otra vez ese paciente va a seguir
no le solucionaste el problema ese momento y quizás por unas horas, pero después otra vez la glucosa sube y el paciente va a seguir en descompensación, ¿sí? Entonces, ese paciente es como que es una bomba de tiempo, ¿sí? Que en cualquier momento te va a regresar, pero ya con una cetoacidosis diabética instaurada. Esos pacientes así descompensados, a veces es preferible ingresarlos unas 48, 72 horas para titular bien esa dosis total diaria de insulina y ahí sí le estás solucionando tú el problema de una forma más permanente, ¿sí? Y no solamente por ese momentito, ¿ok? No sé si está claro esa situación. O sea, de que el manejo no se tiene que hacer así, definitivamente. Tienes que analizar la causa de por qué ese paciente está manejando esas glucosas. Si es porque no tomó la medicación, perfecto. Coges eso y ganaste tiempo hasta que el paciente consuma su medicamento. Ahí está correcto, te acepto, perfecto. Pero porque el paciente mismo dijo, no me puse la insulina, doctor, porque se me acabó la insulina, no me puse. ¿No es cierto? Entonces, si es por eso, perfecto. Ya, el rato que se ponga y que ya retome el medicamento, ya se va a estabilizar ese paciente. Pero si viene a la emergencia con esa glucosa, tomando todo lo que ha estado tomando y aún así tiene esa glucosa, ingrésalo. Ingrésalo y titúlale bien el esquema. ¿Ok? Sí, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra duda, doctores? Estamos listos para el examen entonces, ¿no? Ok. Como les decía, voy a pedir a los organizadores preparar este curso de complicaciones agudas de la diabetes, ¿no? De cetoacidosis diabética, porque hay cosas muy interesantes, cómo preparar la hidratación, cuándo el potasio, cuándo el sodio, cómo compenso el bicarbonato, ¿sí? Es decir, una serie de situaciones que sería definitivamente el complemento para este curso de insulinoterapia. Bien, si no hay más preguntas, yo quiero agradecerles a todos ustedes por la atención. Espero que estos conocimientos adquiridos hayan sido de su utilidad. Siempre yo trato de transmitir un conocimiento que sea práctico. Lo otro está en los libros, podemos ir y leer y simplemente retroalimentarnos, pero obviamente lo práctico es otra cosa. Entonces, pongan en práctica estos esquemas. Si en la marcha tienen dudas, escríbanme, ¿sí? Si yo obviamente estoy con el tiempo, o si no, les de dejar un audio después y les iré solventando cualquier inquietud que vayan ustedes teniendo ya en la práctica, ¿ok? Les agradezco por su atención y habría que ponerse de acuerdo con el ingeniero Cabezas, que en el grupo les ha de decir cuándo la evaluación y la hora, etcétera, etcétera. ¿Okay? Maestro, sería estupendo el curso que lo organice. Sí, ya vamos a conversar para hacer este curso de las complicaciones agudas, porque sí es importante que ustedes sepan compensar una hipoglucemia, una cetoacidosis diabética y un síndrome hiperglucémico hiperosmolar. Claro que sí. Muchas gracias. Ok, que les vaya muy bien. Muchas Sí, gracias, dígame, doctor. dígame. Gracias. Por ahí parece que había una pregunta. Sí, lo que pasa es que no sé si lo explicó, bueno, yo llegué un poco tarde por mi trabajo, pero de pronto explicó el esquema de insulina cuando ya le mandamos a la casa al paciente. Sí, ya lo Entonces ya lo explicamos, reviso. doctor Álvaro. Ya lo reviso yo en la grabación, gracias. Perfecto, ok, listo. Que tengan Doctor, ustedes... doctor, Ajá. Una última pregunta. De pronto, Claro si que nos sí. podría usted ayudar en el tema, por ejemplo, cuando vamos a calcular NPH para un paciente de 60 kilogramos para el tratamiento ambulatorio. Usted nos decía, multiplica 0.2 por 60 y nos da 12. Y luego, obviamente, si es que el paciente no ajusta la glucosa, por ejemplo, sigue en 400, entonces hay que ir ajustando las dosis. Pero mi pregunta es,
¿cómo saber qué dosis yo debo ajustar al paciente y si estoy correctamente? O sea, si Ya. no le estoy dando demasiada dosis, ¿y a qué Ya, horario le puedo dar? Gracias, Ajá, doctor. perfecto. Perfecto, doctora Jimena. Ya. A ver, si usted va a iniciar por primera vez ese esquema, ¿no es cierto? Supongamos le viene a su consultorio privado, ¿sí? Primero, una glucosa de 400 ya es una alarma, doctora Jimena, ¿sí? Su nombre es Jimena, ¿no? Porque leo acá Sí, Jimena, doctor. no sé si ya, doctora Jimena. Entonces, primero que una glucosa de 400 ya usted le tiene que poner en alarma. Porque ¿quién le quita a usted que ese paciente no está en cetoacidosis diabética y necesita ingreso hospitalario? ¿Sí? Entonces, si está en su consulta privada, ese paciente tiene que ser remitido a una unidad hospitalaria para que hagan los otros estudios que están pendientes. Si usted está en el hospital o si usted está en la consulta externa y ese paciente viene con 400, de igual manera usted tendría que ingresar a ese paciente para, obviamente, descartar la posibilidad de una complicación aguda. El tener una glucosa de 400, ¿sí? Tiene que descartar usted la posibilidad de una cetoacidosis diabética. Tiene que descartar, ¿sí? Ahora, una vez que el paciente está hospitalizado, obviamente usted, o para hospitalizarle, deberá plantear un esquema. Ya con 400, váyase con los esquemas hospitalarios que tenemos. Supongamos, voy a poner un ejemplo en el cual el paciente dice, doctor, yo no me quiero hospitalizar, no quiero, mándeme algo para la casa, ya, porque eso también le puede pasar, ¿sí? Obviamente usted va a escribir en su Sí, historia es clínica, frecuente. ¿sí? Porque, qué sé yo, el paciente dice, no, yo no me quiero hospitalizar, doctora, no, mándeme nomás alguna pastilla, mándeme algo, pero yo no me quiero. Pero tiene que escribir en su historia clínica que usted le planteó la hospitalización a ese paciente y simplemente no desea. Si a pesar de eso, ¿no es cierto? Entonces, ahí sí usted puede inicie a 0.2 porque va recién a iniciar 0.2 por kilo, si pesa 60 kilos con 12 unidades. También puede sumarle un antidiabético oral si es que sus niveles de creatinina lo favorecen. Puede iniciar metformina 850 cada 12 y dejarle con las 12 unidades de insulina NPH. Supongamos el paciente y le llama en una semana otra vez porque se quedó preocupada y dice, en una semana regresa nuevamente. A lo que regresa, obviamente ya no va a estar en 400, ya, qué sé yo, está en 280. Entonces, cuando la glucosa está alta, usted se va subiendo. La literatura dice que cada 72 horas yo debería irme subiendo 2 o 3 unidades cada 72 horas si no alcanza la meta el paciente. Pero cada 72 horas no lo va a ver, ¿ya? Entonces, sí es importante irse subiendo, o sea, la literatura le dice así, súbase cada 72 horas 2 o 3 unidades, ¿sí? Hasta 4 si es que la glucosa ya es más alta, ¿no? Entonces, ahí usted puede irse subiendo, mi sugerencia es que vaya subiéndose, ¿sí? Supongamos que está 200 y algo, váyase subiendo, la NPH ya no le deja 12, sino se va subiendo ya, va empezando por 3 a 4 unidades y se va subiendo, se va subiendo, se va subiendo, hasta ya irle estabilizando al paciente, ¿sí? Más o menos algo así sería una conducta a nivel ambulatorio. Ojo que la literatura le dice que cada 72 horas usted debería ir subiendo, haciendo esos ajustes. Si usted puede llamarle al paciente y cada 72 horas puede hacer eso, perfecto, perfecto. Y le va subiendo de 2 a 4. Hasta ir alcanzando hasta ir alcanzando la meta. Ya, y eso sería, por ejemplo, irle subiendo 2, 4 y dejarle el horario en la mañana, la cita de la mañana. O podría también dividirle la mitad en la mañana y la mitad en la noche para que ajuste. Empiece con una basal. Todavía usted no puede dividirle porque está poquito. En la NPH, usted ya le fracciona
cuando ya supera las 20 unidades. Ahí fracciónele. Ya. ¿Sí? De ahí, Ya. mientras se mantenga con menos de 20, dele una sola vez al día. ¿Ok? Y eso puede darle en la mañana o puede darle en la noche. No hay problema. Usted puede escoger en la mañana o en la noche dependiendo qué le sea más cómodo al paciente. Si usted ve que ya, supongamos, Ya. empezó con 12, ¿no es cierto? En 72 horas le subió a 14. En 72 horas le subió a 16. Ya supongamos, ya está en 22. Entonces ahí sí ya fracciónele. 2/3 partes en la mañana, 1/3 parte en la noche. Ya, doctor. Perfecto. Muchas gracias. Ok, listo. ¿Alguna otra duda? Perfecto, ok. Que tengan ustedes buenas noches, estimados alumnos, ¿no? Y estimados colegas. Pasen muy bien. Gracias, buenas noches, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias.